Pues para que conozcáis mejor el aceite de oliva virgen extra en general y también para que conozcáis mejor Artajo, ¿no? Nuestra empresa. España es el primer país productor a nivel mundial de aceite de oliva, con casi un 40% del mercado mundial, y sin embargo el producto es un gran desconocido, ¿no? Entonces, lo primero es definir qué es el aceite de oliva virgen extra. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿vale? El aceite de oliva virgen extra no es otra cosa que el zumo de la aceituna, ¿vale? Entonces, realmente nosotros en Artajo lo que decimos es que la fábrica de aceite es el olivo. En la almazara o en el trojal, como lo llamamos en el norte, lo único que podemos hacer es estropear el producto, nunca mejorarlo. No es como el vino, que hay una fermentación, que hay unas crianzas. Aquí no, aquí simplemente es exprimir. Entonces, igual que nadie se haría un zumo de naranja con esas naranjas de la fotografía, pues nadie debería hacerse un zumo de aceituna, es decir, un aceite de oliva virgen extra, con una aceituna del suelo, que es la primera fotografía de la izquierda, o con una aceituna con mosca, que es una de las plagas más generalizadas en la aceituna, o con una aceituna fermentada, ¿vale? La mosca al final lo que hace es picar en la aceituna, poner los huevos, y esos huevos eclosionan dentro de la pulpa y la larva va comiendo la pulpa de la aceituna, entonces va subiendo la acidez y va bajando la calidad, ¿vale? Y la aceituna fermentada al final es por un amontonamiento de la aceituna. Lo que tenemos que hacer es cosecharlo y rápidamente exprimirlo. Si tú amontonas esa aceituna, se produce una fermentación anaerobia, no hay oxígeno y aquello fermenta, entonces sube la acidez también y baja la calidad, y se produce un defecto en cata que se llama atrojado, ¿no? Que es por la fermentación. Y la aceituna del suelo, pues al final las grasas, la virtud que tienen es que actúan de altavoz, ¿no? De transmisores de sabores y de aromas. Entonces una aceituna con barro, por ejemplo, da un aceite que sabe y que huele a barro, y es otro de los efectos más característicos. Entonces, bueno, el proceso es un proceso muy sencillito. Si la aceituna está perfectamente sana, la llevamos rápidamente al almazara o trujal y la exprimimos. Podemos obtener un zumo apto para el consumo humano, y dentro de los que son zumos aptos para el consumo humano existen dos categorías: el aceite de oliva virgen extra y el aceite de oliva virgen, ¿vale? El virgen extra es un zumo de aceituna que no tiene ningún defecto, ¿vale? Cada vez que nosotros elaboramos un depósito de aceite, tenemos que sacar dos muestras. Una muestra que va a ir a una analítica química y otra muestra que va a ir a un panel de cata certificado, ¿vale? La analítica química tiene que tener una acidez por debajo de 0,8, ¿vale? Si ese aceite supera 0,8 pero es inferior a 2 grados, entre 0,8 y 2, entonces será virgen, ya no será virgen extra. Y por otro lado, el panel de cata. Y en el panel de cata, para que un aceite sea virgen extra, no tiene que tener ningún defecto. Si tiene algún ligero defecto, entonces se catalogaría como virgen. Y si tiene un defecto importante, ya se denominaría aceite de oliva lampante, ¿vale? Que es un aceite bien que tiene un defecto importante, o bien que tiene una acidez superior a 2 grados, ¿vale? ¿Qué se hace con ese aceite de oliva lampante? Eso ya no es apto para el consumo humano. De hecho, se denomina lampante porque antiguamente se utilizaba como combustible para las lámparas. ¿Qué sería? ¿Oleoducto de oliva? No, aceite de oliva lampante. Es todo el proceso igual, se ha hecho un zumo, pero ese zumo, o bien porque la aceituna no estaba sana, o porque hemos tardado mucho en molerlo, o porque hemos tenido una avería en el trujal, por cualquier motivo, nos da un zumo que no es apto para el consumo humano, y por eso se denomina lampante. Ese aceite de oliva lampante se eleva a 270 grados, se ataca con sosa cáustica
y se queda una glicerina que no tiene color, no tiene olor y no tiene sabor. Un aceite de oliva refinado, ¿no? Como les gusta llamar a los envasadores, que en realidad no es otra cosa que un rectificado, ¿vale? Han conseguido hacer un barrido de todos los defectos, han corregido la acidez libre, pero también se han cargado todas las propiedades saludables y organolépticas del producto. Luego os pasaremos para que veáis un aceite de oliva refinado y para que lo podáis ver, que es una glicerina que no tiene color, no tiene olor y no tiene sabor. A eso le añaden un 5 o un 10% de aceite de oliva virgen extra y es lo que envasan como aceite de oliva a secas, que es el 70% de lo que se consume en España, ¿vale? En el primer país productor a nivel mundial, mientras que en otros países productores como puede ser Italia, el 98% de lo que consumen es aceite de oliva virgen extra, zumo de aceituna. Por eso es muy importante que os queden claras las diferencias entre las tres categorías, ¿vale? Dijéramos que es como comparar un zumo de naranja con un cas de naranja, ¿no? Son productos totalmente diferentes. Luego, el punto de madurez también es muy importante, ¿vale? Al final, como estamos hablando de un zumo donde no hay ningún aporte externo, para obtener diferentes aromas y diferentes sabores, jugamos con la madurez de la aceituna, ¿vale? Todas las aceitunas pasan por los colores que veis ahí, empiezan verdes, luego van cambiando a amarillas, de amarillas pasan a rojas y de rojas pasan a negras, que es el final de la madurez, ¿vale? Entonces, en función de cuándo cosechemos, cualquier variedad de aceituna, como la picual, como hojiblanca, todas pasan por esos 4 colores. Hay algunas que lo hacen más rápido, otras más lento, pero todas pasan por esos 4 colores, ¿vale? Nosotros, en función de cuándo cosechemos, obtenemos 3 productos. Los 3 son virgen extra, los 3 son 0,2 de acidez máxima, que luego os explicaré lo que es, y los 3 están elaborados en nuestra propiedad. ¿La diferencia cuál es? Que la gama de Artajo, la botella pequeñita de cristal, de cuarto, está cosechado cuando la mayor parte de aceitunas del árbol están verdes, ¿vale? Estos no son tornillos, con lo cual habrá algunas verdes, habrá otras poquitas, la mayor parte estarán verdes, otras poquitas amarillas, alguna roja y casi ninguna negra, ¿no? ¿Qué obtenemos? Un aceite muy aromático, muy intenso, con mucho aroma y mucho sabor, pero del cual obtenemos muy poco rendimiento. Necesitamos más kilos de aceituna para hacer 1 litro de este aceite. Y después tenemos salvador frutado, que es el de la botella de en medio, el de la etiqueta marrón, que lo cosechamos cuando la mayor parte de aceitunas que están en el árbol están amarillas, ¿vale? Con lo cual obtenemos un poquito más de rendimiento y seguimos obteniendo un aceite muy aromático, muy frutado, muy verde y con mucho sabor. Un aceite para usos en frío, para el uso del día a día. Y por último, si cosechamos cuando la mayor parte de aceitunas del árbol están rojas, que es el caso del albador maduro, entonces conseguimos un aceite más suavecito, más dulce, que no tiene tanto aroma y no tiene tanto sabor, ideal para la gente que no le gustan aceites muy potentes y también ideal para usos en cocina, ¿vale? Entonces, por una misma variedad podemos hacer esas 3 gamas de producto para diferentes gustos y diferentes usos. ¿Y el negro, cuando está negro? Nunca esperamos a que todas estén negras, porque eso significaría que muchas estarían sobremaduradas y con la acidez muy alta. Vale. Una vez entró una clienta que pidió justamente porque tenía una enfermedad la niña y solo podía tomar de oliva negra. ¿Es por alguna razón? Bueno, yo ahí sí que no te podría decir qué componentes pueden cambiar cuando la aceituna está más negra. Podría ser por algo caramelizante, a lo mejor. Me preguntó y yo tuve que llamar a la casa para preguntar, oye, ¿con qué lo hacéis? Y ¿con qué oliva lo hacéis? Y la señora justamente me dijo, sí, con oliva negra.
Entonces ahora me ha sorprendido que justamente es la que valoráis menos. Sí. Cuando yo me pensaba que era La mejor. la mejor porque estaba madurada en árbol. En general, los productores lo que hacen es dejar más tiempo la aceituna en el árbol por dos motivos. Uno, porque su rendimiento sube, ¿vale? Al final esto es como el ternero que está mamando de la vaca. La aceituna está en el árbol y con la luz del sol está transformando los azúcares en grasa a través de la fotosíntesis, ¿vale? Entonces, cuanto más tiempo está en el árbol, más contenido en grasa va a tener y más rendimiento vamos a obtener. Eso es uno de los motivos. Y otro de los motivos es que la recolección, depende cómo se haga, la aceituna madura cae mucho más fácil, ¿vale? Pero esto es una fruta. Entonces recolectar aceituna negra, si lo que buscas es calidad, y lo que buscas es aroma y sabor, realmente no es lo más adecuado, ¿no? Tiene un punto de madurez y que en función de cada variedad también puede variar un poquito, ¿vale? Nosotros hacemos esas tres ramas. En Andalucía, ¿cuál es el olivo que más hay? No lo sé, pero en general esto viene de antiguo, Columela, que era un ingeniero agrónomo navarro, o el equivalente a un ingeniero agrónomo de ahora, ya hay libros de la época romana donde se habla que la aceituna verde y la aceituna entreverada es la que más calidad da. O sea que no es algo que hayamos descubierto. Lo que sí que ocurre que va un poco en contra del productor o del pequeño productor, que lo que quiere es obtener un rendimiento más alto y una facilidad de recolección, ¿vale? Bueno, la acidez. Yo creo que la acidez es el parámetro más objetivo de calidad que existe, ¿vale? Porque al final es un parámetro que es fácilmente comprobable, ¿vale? La acidez no es obligatorio etiquetar en el aceite de oliva virgen extra. Porque todo el mundo me pregunta, ¿y qué acidez tiene? Y antes estaba, sí, pero antes estaba puesto y ahora no. Nosotros todos nuestros productos los etiquetamos con acidez. ¿Por qué no se encuentran aceite de oliva virgen extra etiquetado con acidez? Porque no es obligatorio. Lo que sí que es obligatorio, si tú pones la acidez, es en la contraetiqueta poner el índice de peróxidos, las Ks. El índice de peróxidos son los compuestos que inician la oxidación del producto. La K270 y la K232 y la delta K son las responsables de la absorción del luz, ¿vale? Y las ceras. Esos son los apellidos, lo que te garantiza que dentro hay un zumo, que este producto no ha sido modificado químicamente, ¿vale? ¿Qué hacen? No poner acidez y así no tienen que poner los apellidos, la contraetiqueta, ¿vale? La acidez tú la puedes modificar químicamente, pero en el momento que la modificas químicamente, el índice de peróxidos, la delta K, se disparan, ¿vale? Entonces, desgraciadamente, en el mundo del aceite de oliva virgen extra, pues se está dando bastante fraude. Hace poco, hace 3 meses, la OCU analizaba de las 20 marcas más vendidas y un porcentaje alto que estaban etiquetadas como virgen extra y no eran virgen extra. Esa era la pregunta que me preguntaba yo. Para garantizarte que es un zumo, un producto etiquetado con la acidez, ¿vale? Porque si etiquetas con la acidez te obligan a poner en la contraetiqueta todos esos parámetros. No me vale... la diferencia de un virgen extra convencional a un virgen extra ecológico, que es que ellos lo pueden modificar y tú no. No. Los dos tienen que ser zumos de aceituna. La diferencia está en el tipo de cultivo que has hecho y los tratamientos que no están autorizados. ¿O ellos pueden meter algo? No pueden, es ilegal. Un aceite de oliva virgen extra tiene que ser un zumo de aceituna. Pero cambiarla químicamente, sí, lo pueden hacer elevando a 270 grados y haciendo un barrido con sodio cáustica de los ácidos. La acidez no se nota en el sabor, no es un parámetro gustativo, es un parámetro puramente químico y lo que te indica son los radicales
libres que tiene el ácido graso, ¿vale? Esos radicales libres iban en contacto con un hidrógeno que durante el proceso lo que ha hecho es romperse y quedar el radical libre, ¿vale? ¿Qué hace este radical libre? En contacto con el aire, captar el oxígeno y oxidar el producto. Pues la acidez es el porcentaje de enlaces libres que quedan. A menor acidez, mayor calidad del producto, ¿vale? Y mayor estabilidad, menos posibilidad de oxidación, ¿eh? Eso cuando estamos hablando de un zumo. Si ya hablamos de un aceite de oliva refinado, ¿vale? Que eso es la categoría que no existe en ecológico, ¿vale? Pero que sí que existe en convencional. Que prácticamente tiene un 10% de aceite y Un 5 o un 10% de zumo máximo. Luego os pasaremos un refinado y haremos un virgen extra para que veáis un poco cómo es ese producto, ¿vale? Pero la acidez yo creo que es importante. No me vale de nada poner en la etiqueta primera presión en frío, ¿vale? No. Porque lo puede poner cualquiera. Es un parámetro que no es objetivo, que no se puede comprobar, ¿vale? Pues una pregunta. Y además, Sí. por otro motivo, y es que la mayor parte de trujales nuevos de ahora el proceso es un proceso en continuo y es extracción, no presión, ¿vale? Con lo cual cambia, ¿Qué es lo bueno? cambia totalmente. Vamos a ver, es que el problema es que la presión era antiguamente con el sistema de piedras, las capachas y tal. Eso sanidad ahora mismo no lo permite en trujales de nueva construcción, ¿vale? Y en buena parte con razón, ¿eh? Porque al final lo que se hacía era cargar unas prensas y con unas capachas de esparto presionar. Entonces lo primero que salía era la mejor calidad, pero era un sistema que la verdad que es bastante sucio, porque luego esas capachas de esparto hay que descargar esa prensa. Ahora no se descarga la prensa, ahora entra por un lado y sale por el otro, con lo cual es un proceso mucho más limpio. Y entonces no es... Hay que hablar de extracción en frío, ¿vale? Extracción en frío. Que es por debajo de 28 grados. ¿No es 18? No, Me había entendido que era 18. no. El aceite va en unas celdillas que hay que romper, ¿vale? Y para extraerlo, ¿vale? Entonces, cuanto más temperatura aportes a la aceituna, más aceite obtendrás, pero de peor calidad, ¿vale? Ahora veremos un poco. O sea, frío se considera 28 grados. Por debajo de 28 grados, ¿vale? Pero ya os digo que es un parámetro que es difícilmente comprobable. Entonces... O sea, lo más importante entonces hoy en día no es ni tan siquiera la extracción con molino de piedra, todo el rollo, sino la acidez. La acidez. La Eso acidez. te indica que la aceituna estaba sana, que es lo más importante, y que además el zumo lo has obtenido rápidamente, en un periodo muy corto de tiempo, ¿vale? Esto es como un zumo de naranja. Si tú te coges la naranja en el punto óptimo de madurez y te lo exprimes ahí mismo, ese es el mejor zumo. Pues esto es lo mismo. Y entonces tú consideras que es bueno del 0,1, 1 a 0,1. no, a Cuanto más baja, mejor, ¿vale? Nosotros siempre etiquetamos con 0,2 de acidez máxima, pues porque antes lo poníamos 0,1, ¿vale? Y un año que tuvimos 0,11 y nos dijeron que ya no podíamos etiquetar con 0,1. Entonces, para curarnos en salud y no tener que andar cambiando etiquetas, esto es acidez máxima, ¿vale? De hecho, el maduro creo que está este año en 0,07. 0,1, 0,1 estos dos y este 0,07. Pero es por años, ya entonces Claro, ya sí que es según la cada cosecha. Claro, como no puedes cambiar la etiqueta todos los años, pones la máxima que te puede llegar a la aceite. Que creemos, nosotros estamos convencidos de que todos nuestros aceites todos los años van a estar por debajo de 0,2, por eso etiquetamos así. Otro tema importante en el etiquetado es el consumo preferente, ¿vale? Es una ley hecha a medida de los grandes envasadores, ¿vale? Esto, pero no existe la caducidad en un aceite. A ver, no, es consumo preferente. No, ¿vale? ya, pero... Y No estamos se hablando sabe. todo el rato que es un zumo, ¿vale? Sí. Para la salud no es nocivo, pero en un zumo el día 0 es el mejor,
A partir de ahí, Tiene emprende una propiedades. curva que va perdiendo propiedades. Lógicamente, ¿qué ventaja tiene este zumo? Que tiene un alto contenido de antioxidantes naturales y no es como un zumo de naranja que cae en picado. Es una curva muchísimo más estable y sobre todo si lo conservas bien. Pero lo que nosotros siempre recomendamos es consumir aceite del año, de la última cosecha que tengamos, ¿vale? Por eso nosotros etiquetamos con la cosecha, ¿vale? Eso es muy importante en el tema de etiquetado. Saber de qué cosecha proviene, porque lo que marca la ley es 2 años desde la fecha de envasado. Es decir, yo puedo tener un aceite en mi bodega el tiempo que a mí me dé la gana y en el momento que lo envaso es cuando le pongo el consumo preferente. No tiene ninguna lógica, ¿vale? Lo que es interesante es la cosecha y eso tampoco es obligatorio. O sea que al final yo creo que en el etiquetado hay 2 cosas importantes, la acidez y la cosecha, para que el consumidor Y esto no está en tenga todos, información. ¿eh? No, Ni no, tan no. siquiera en ecológico. No, ni tan siquiera en ecológico. No es muy común. ¿Vale? Y entonces tú también eres de la opinión, porque yo muchas veces digo igual que Lidia, eso es mentira. Bueno, es que no, es que hubo momentos que nos lo explicaron. Una vez fuimos a una cooperativa, un aceite muy bueno hace años y tal, y el señor nos dijo, en realidad nos obligan a poner una etiqueta de caducidad, pero en realidad un aceite... Antes era un conservante. Exacto. Es que Sí, de hecho Caducarlo caduca, es un consumo preferente. Perderá Exacto, propiedades, sí. perderá fuerza, perderá descriptores, se podrán encontrar Antioxidantes, de cosas, pero menos aromas, menos sabores, pero malo no va a estar. De hecho, se sigue utilizando en conserva. Cuando tú Sí, utilizas claro. en una conserva Sí, sí. en un bonito, le das, no sé si son 5 o 7 años, lo que marca la ley. O sea, que no tiene ningún peligro para la salud. Pero lo que no tiene sentido es comprar un aceite viejo, en una palabra. Eso no tiene ninguna lógica, ¿vale? Una vez que tenemos la nueva cosecha, siempre consumir la cosecha más... Es que al final de esa vejez ya veréis luego qué es lo que pasa, que es que se pone rancio. Hemos traído un defecto luego Sí, para que lo podáis ver. yo el otro día que tuvimos Cuando los una... aceites- sí, cuando los aceites llegan que están todos espesos, Ujú. ¿qué quiere decir exactamente? Que a lo mejor están sin filtrar, ¿vale? Que no son filtrados. Están recién, no son filtrados y además están recién elaborados, porque tú el proceso de filtrado lo puedes sustituir por un decantado por gravedad, que es un proceso más lento, pero al final acaba, si está conservado a una buena temperatura, al final acaba decantando, ¿vale? Acaba separando las partículas de agua o partículas del hueso que se han partido y que no se ha podido separar durante el proceso. Eso cae por su propio peso, ¿no? Lo que tampoco es muy interesante es envasar aceites recién elaborados sin filtrar o sin decantar, porque esas partículas evolucionan dentro del producto y no evolucionan generalmente bien, ¿vale? Aunque sí que es verdad que hay a mucha gente que le gusta ver el aceite turbio, pero tiene que ser para un consumo muy rápido. Acelera la oxidación. Eso evoluciona o dentro sea, que a de... lo mejor ya no tiene caducidad 1 año, sino menos. Sí, al final Tú el pones agua... 1 año entonces de la... 1 año, preferente 1 año. No, ponemos 2 años. Ah, 2 ¿vale? años. Lo que ponemos es la cosecha. Ponemos La cosecha. consumo preferente, por un lado, y luego cosecha. Vale. ¿Vale? Pero cuando dices, exacto, mejor gastarlo de la propia cosecha, es cada año hay una cosecha, ¿no? Claro, es una al exacto, año. una al el año. olivo una al año. Estos aceites están etiquetados noviembre 2012, que es la última cosecha que hemos tenido. En noviembre 2013, a partir de 1 de diciembre, del 1 de diciembre, empezaremos a comercializar ya los aceites de esa cosecha. Que a los aceites de seño aún les queda recorrido, son aceites que siguen estando buenos 1 año, incluso más tiempo. Pero sí que nosotros solo trabajamos ya únicamente con el aceite nuevo. Y luego lo de los aceites turbios es eso, al final las partículas de agua que pueden llevar, eso acaba desdoblándose el azúcar en alcohol y son aceites que se acaban avinando, que es otro de los defectos, ¿vale? Entonces por eso es bueno decantarlos bien o filtrarlos, ¿vale?
Bueno, luego vamos a hablar un poco de aceite Artajo. Nosotros estamos situados justo aquí, en el Valle del Ebro, en la ribera de Navarra. Es una de las zonas más al norte del cultivo del olivo, ¿vale? Y la peculiaridad que nosotros tenemos es que en la época de madurez, ¿vale? Estamos influenciados por varios climas. Desde final de agosto hasta noviembre estamos influenciados por el clima continental, con días fríos y secos que nos entra a través de la meseta castillo-leonesa detrás del Moncayo, ¿vale? El clima atlántico con días húmedos que nos entra desde el Cantábrico a través del Valle del Ebro, estamos a 100 y pico kilómetros en línea recta del Cantábrico, y el clima mediterráneo que nos viene desde aquí, desde el Mediterráneo a través de todo el Valle del Ebro, con días templados y soleados. Esos tres climas te los puede hacer en una misma semana, ¿vale? En esa época sobre todo, y eso hace que las aceitunas tengan una personalidad diferente a las de otras zonas, ¿no? Al final el clima marca muchísimo, y el suelo también es otro de los elementos que más nos va a marcar. Además, la diferencia entre el día y la noche de temperatura hay mucho contraste, ¿vale? Mientras que en Andalucía te hace un olivo al año una rama de 24 pares de hojas aproximadamente, en Navarra nos está haciendo 12 pares de hojas, una cosa así, con lo cual significa menos producción, pero también una concentración de aromas y de sabores más alta, ¿vale? También os juego a malas pasadas, el tema de las heladas, allí es un riesgo que estamos corriendo. El olivo lo que peor lleva es el frío, ¿vale? Entonces esto por ejemplo fue un año que hubo unas heladas muy fuertes con una alta humedad relativa y que hubo que replantar el 30% de la plantación, o sea que es un riesgo. O sea, hay mucha distancia, ¿no? Bueno, ahora os explicaré un poco el porqué de la distancia entre las filas. Para el tema de las heladas, lo que hacemos, sobre todo en los olivos de primer año, fijaros, es taparlos uno a uno, ¿vale? Con una manta térmica, que es un textil microperforado que deja pasar la luz, deja pasar el aire y que abriga al olivo, sobre todo ese primer año donde los brotes son más tiernos. Esto, bueno, cuando lo veían nos llamaban locos, pero la verdad que para nosotros ha supuesto un gran avance, porque si ese primer año te pilla una helada fuerte, te cargas el 80% de plantación. También somos una empresa que estamos en constante innovación y mejora de sistemas de cultivo y, por ejemplo, hicimos este ensayo tapando árboles mayores, pero bueno, el cierzo, que es el aire que tenemos allí, que es un gran aliado para nosotros porque significa sanidad, seca mucho. En este caso nos jugó una mala pasada y nos arrancó todas las mantas, por mucho que lo habíamos atado y tal, no funcionó, ¿no? Este sistema, pero bueno, el caso es ir mejorando poco a poco el cultivo. Como veis, es un cultivo en espaldera, ¿vale? Con espaldera, tú nos dices que es un cultivo en espaldera, ¿qué quiere decir? Que quiere decir que la espaldera es un sistema que desarrollaron los italianos para los frutales. Los frutales de pepita prácticamente todos se ponen ya en espaldera, se adaptó a la viña y ahora se adapta al olivo. Y consiste en plantar los árboles en una línea, ¿vale? Orientados de tal manera que reciban las mismas horas de luz por un lado que por el otro, ¿vale? Lo que está claro es que las formas planas son las que mejor asimilan la luz, por eso las placas solares son planas. Pues esto es parecido. Aquí lo que queremos es